Buenos días, tengan todos ustedes. Welcome to this class. In this class, we are going to talk about the past. En esta clase vamos a hablar un poquito del pasado, específicamente de cómo convertir los verbos del presente al pasado en inglés. Y we are going to talk about the regular verbs. Es decir, vamos a hablar esencialmente de los verbos eh, regulares, ¿no? Vamos a observar. Let's look at the second chart and pay attention to the rules. Number one rule is the basic one, and the other ones complement it. Es decir, la regla básica para convertir los verbos a pasado lo vamos a encontrar aquí en el punto número uno, que es básicamente agregar ed, pero, si alguna de las siguientes opciones, la 2, la 3, la 4 o la 5, acomodan mejor, pues las utilizaremos. Así que pues manos a la obra, ¿no? Vamos a tomar el verbo play de la tablita de arriba y pues el verbo play básicamente le vamos a agregar, le vamos a aplicar el ed, ¿no? Played. Ahí está ya y ya lo convertimos en pasado. Play significa jugar. Si nosotros tomamos el segundo verbo que es dance, que es bailar, ¿verdad? Y si nosotros leemos la segunda regla que dice, si el verbo termina en e, solamente se le agrega una d. Como es el caso de dance, pues lo único que tenemos que hacer es agregarle la d y ya lo convertimos en pasado, ¿no? Para el tercer verbo, que es study, nosotros vamos a observar que study termina en y. Entonces chequen aquí, dice, si el verbo termina en y o en y, pero siempre y cuando sea precedida de consonante, es decir, aquí hay Y precedida de una consonante. Entonces, lo único que vamos a hacer es eliminamos la Y y le ponemos la I latina ed, ¿verdad? Y, y así se convierte en pasado. El verbo stop, que es detener, ¿verdad? Vamos a checar el caso número 4. Es que implica duplicar la consonante. Entonces dice, si el verbo termina en consonante, vocal consonante, chequen, consonante, la T, vocal, la O, la P consonante. Y la sílaba fuerte es la última, lo único que tenemos que agregar es duplicar la consonante, la última consonante. Si el verbo lo teníamos como stop, le agregamos la última consonante más ed, ¿verdad? Y ya lo convertimos en pasado. Aquí nótese que decimos stop, stop. Entonces, nada más lleva una sílaba y es fuerte, stop, ¿no? Por ejemplo, la palabra open, si nosotros la comparamos con la regla número 4, también termina en consonante, vocal consonante, pero la sílaba tónica es open, no es open, es open. Entonces, lo único que hacemos es agregarle la ed. Y listo, ya pusimos un ejercicio de cada uno, ¿no? El siguiente es wash. Pues lo único que tenemos que hacer del verbo wash, que es lavar, pues es agregarle ed porque no se le puede aplicar ninguna otra regla. Cry, que es llorar, a cry vamos a observar la regla número 3, termina en y, ¿verdad? Y es precedida de consonante, la consonante R. Entonces, ¿qué hacemos? Pues le quitamos la y y le ponemos ied, ¿verdad? Cried. Chop. Chop means cortar, partir comida, cortar la carne. Entonces, chop le vamos a aplicar, pudiéramos pensar que es la 1, pero en realidad le vamos a aplicar la 4. ¿Por qué? Porque es la que más se adecua. Observen, termina consonante, vocal, consonante, ¿verdad? Entonces le agregamos shop, consonante más ed, ¿verdad? Bien, el siguiente caso es offered, que es ofrecer, ofertar, y pues ese sencillamente se le aplica la regla general, que es
la regla 1, ¿no? Y le agregamos ed. Después tenemos el verbo plan, que es planear. Y a esa observamos otra vez la regla 4, que dice que si el verbo termina en consonante, vocal consonante, ¿qué tenemos que hacer? Pues agregarle, duplicarle la consonante, ahí está, la última consonante, y le agregamos de planned, quedaría planned. Copy, copy. eh, Volvemos a la regla número 3 y observamos que termina en Y más consonant, right? Entonces sería copy, eliminamos la Y y le ponemos IED. And that's it. El verbo siguiente que tenemos es jump, que es saltar, simple y sencillamente. Rule number 1, right? So, le agregamos solamente ed. Try, try. A ver, vamos a observar aquí try. Try termina nuevamente en Y y consonante, ¿verdad? Entonces, es la regla número 3. Escribimos try, eliminamos la Y y le ponemos IED, try, que es tratar, intentar. Like, ¿verdad? Gustar, agradar. Like termina en pues observamos la regla número 2 y nada más le agregamos la D, ¿verdad? Like. Listen, listen, que es el verbo escuchar, ¿sí? Observamos la regla número 4, ¿verdad? Termina en consonante, vocal consonante. Sin embargo, ¿verdad? Es listen. La sílaba tónica la lleva en la primera sílaba y no en la última. Por lo tanto, no puede ser la 4. ¿Se acuerdan que la 4 llevaba el sonido fuerte en la última sílaba? Pues como no encaja en la 4, porque es listen, si fuera listen, probablemente, pero es listen. Entonces lo vamos a mandar a la regla general, ¿no? A la primera, y lo único que hacemos es agregarle ed. Ban. El verbo ban, que significa prohibir, pues termina, le tenemos ahí sí que agregar la consonante, la E y la D, ¿verdad? ¿Por qué? Porque vuelve a aplicar la regla número 4. Enjoy. Pudiéramos pensar que enjoy, como termina en Y, ¿verdad? Sería la regla número 3. Pero vamos a observar que no es así. ¿Por qué? Porque enjoy termina, si bien en Y, pero es precedida de una vocal. Entonces es pues la regla número 1. Entonces sería enjoyed, ¿verdad? Después tenemos el verbo love y pues básicamente es la segunda regla porque termina en y le agregamos una de talk, que es el verbo hablar. Es en esencia la regla de acá, que ya se me acabaron los renglones. Dale. Let's add a new one. Ok. Oops. All right. ¿Y en cuál verbo nos quedamos? En el verbo talk. Entonces sería talked, right? Y se pronuncia talked, como con T al final, talked, talked. Y el verbo live, ¿verdad? Termina en y aplica pues la regla número 2. Nada más le agregamos una D. Bueno, esto es básicamente, son reglas esenciales para ponerle la ed a los verbos y convertirlos en pasado. Esto funciona siempre y cuando sean verbos regulares. Well, thank you for paying attention. This is Rafael. It was nice to talk to you guys. Take care.